Así que sin más lo que voy a hacer es empezar con la presentación. Voy a tratar de poner esta presentación en pantalla. Me decís si la veis, voy a verlo, voy a ponerla en modo presentación. ¿Os aparece en la pantalla? Sí. Sí, la podéis ver, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues he titulado mi charla Vivir entre agentes infecciosos, por no ponerla vivir junto al enemigo, porque en realidad todos los agentes infecciosos nos rodean de continuo, unos son más peligrosos y otros menos, y la única manera o la manera más eficaz que tenemos de combatirlos es a través de las vacunas, especialmente los agentes infecciosos víricos. Por daros algunas cifras, que siempre es interesante conocer qué representan los agentes infecciosos para la humanidad, deciros que aproximadamente se estima que unas 3 millones de personas cada año mueren en el mundo como consecuencia directa de infecciones, sin incluir al COVID. Obviamente este año tendremos al menos 1 millón de muertos más. Y al menos hay otros 3 millones de personas que no mueren gracias a la existencia de las vacunas. Otra de las cosas que tampoco sabe mucha gente es que aproximadamente el 60% de las enfermedades infecciosas que padecemos vienen de los animales. Obviamente compartimos muchas cosas en común con todos los mamíferos y tenemos además algunos bichitos muy graciosos que son los vectores, generalmente insectos, artrópodos, que hacen que vectorizan estos agentes infecciosos y al picarnos nos transmiten enfermedades. De tal manera que prevenir hoy en día las enfermedades infecciosas de los animales significa también prevenir la posibilidad de que éstas se transmitan a los humanos. Por eso, empresas que desarrollan vacunas animales tienen también un interés para el mundo humano. A veces nos parece que los descubrimientos que hoy en día nos parecen obvios se han realizado hace siglos, y no es cierto, ¿no? Basta decir que el descubrimiento del origen de las enfermedades infecciosas se remonta a finales del siglo XIX. Hasta ese momento casi era una cosa, un castigo divino, el que padeciéramos una enfermedad infecciosa y no sabíamos muy bien la causa. Sabíamos que por la experiencia que se podían transmitir enfermedades a personas que convivían con nosotros, pero la naturaleza de la gente se desconocía completamente. Estos dos científicos básicamente lo que hicieron es crear José Ángel, unos axiomas. Sí. Perdona que te interrumpa, creo que no están cambiando las páginas de la presentación, ¿eh? Ah, vale. Entonces lo voy a poner de manera no... Ahora sí, ¿Ahora lo estáis viendo? ve. Vale, sí, porque si lo pongo en modo presentación por alguna razón no cambia. Bueno, la anterior la habéis visto, o por lo menos os la imagináis, el hecho de que muchas enfermedades infecciosas animales, el 60% de las enfermedades infecciosas humanas se transmiten en animales, y ahora estaba comentándoos que el descubrimiento de los agentes infecciosos, la naturaleza de que los agentes infecciosos eran minúsculos, no se podían observar por un microscopio convencional, pero sí que se podían transmitir, experimentos sencillos de transmitir una enfermedad a través de inocular materiales biológicos de un paciente o animales de un animal a otro, fueron estos dos personajes históricos muy importantes para el mundo de las enfermedades infecciosas y posteriormente para las vacunas, ¿no? Que fueron Louis Pasteur y Robert Koch. Una vez que sabíamos que había unos entes biológicos que se desconocía cómo eran, que se podían transmitir, uno empezó a pensar en la posibilidad de evitar estas transmisiones de los agentes infecciosos, ¿no? Y así lo que es curioso es que el concepto de vacuna es anterior a que supiéramos que un agente infeccioso era el causante de las enfermedades infecciosas, y que también el hecho de que cuando las enfermedades infecciosas se desarrollaron, las vacunas se desarrollaron, hoy en día sabemos, por la cantidad de vidas que se han salvado, que las vacunas suponen la intervención médica más importante que ha desarrollado el hombre para prevenir la muerte y la enfermedad, y que ha tenido tanto impacto en la salud humana como el hecho de disponer de agua potable. Es decir, las vacunas es una necesidad enorme a la hora de mantenernos sanos en el mundo entero. Mientras que las bacterias también, como sabéis, disponemos de los antibióticos, y esto fue también un descubrimiento importantísimo, el hecho de poder curar una enfermedad bacteriana a través de un medicamento, de un antibiótico. Para los virus, por desgracia, no existen tantos antivirales
y solamente unos pocos son útiles para curar enfermedades producidas por virus. Con lo cual, la vacunación hoy en día sigue siendo la herramienta más poderosa para prevenir la infección por virus. La vacunología, como se denomina la ciencia que se ocupa del desarrollo de vacunas, es una ciencia muy compleja, muy multidisciplinaria, que tiene una parte racional, sobre todo desde que conocemos la naturaleza de los agentes infecciosos y conocemos la naturaleza de cómo estos infectan al organismo y qué componen estos agentes infecciosos. Esa parte racional a la hora de diseñar una vacuna, la siguiente vacuna frente a un patógeno, pero también hay una parte empírica. Yo muchas veces cuando oigo en las noticias a decir al ministro de Ciencia, este grupo de investigación está desarrollando la mejor vacuna del mundo para el COVID y no la han probado todavía, es un ejercicio inútil porque las vacunas, muchas de ellas, o la totalidad de ellas, se sabe que son eficaces y potentes y duraderas, etcétera, cuando se prueban. Y hacer esta predicción teórica de que una vacuna es mejor que otra antes de probarla en modelos animales al menos es un ejercicio inútil, ¿no? Y luego hay una parte de la vacunología que es muy interesante, que es estudiar, tener una perspectiva histórica de cómo se han desarrollado las vacunas y aprender de vacunas que fueron útiles anteriormente para diseñar las nuevas que estamos actualmente desarrollando. Las vacunas no es... el desarrollo de vacunas no es tan moderno como pensamos, ¿no? La única vacuna que ha permitido erradicar una enfermedad vírica en el mundo es la que se desarrolló frente al virus de la viruela. Y esta vacuna se desarrolló después de haber aproximadamente unos 500 millones de muertos producida por esta infección, por los poxvirus. Y esta vacuna se desarrolló absolutamente empíricamente por los chinos y los hindúes, que en la Edad Media ya lo que hacían era coger material de pústulas de un paciente infectado por viruela, ponerlas en una escarificación en la piel de otra persona y así conseguían que con una infección leve esta persona que había sido vacunada no tuviera la enfermedad grave que producía tanta mortalidad. En el año 1670 se comenzó y está documentado históricamente, este procedimiento empezó a implantarse en el Imperio Otomano y previno un montón de muertes de una pandemia que se extendía también de viruela. Los embajadores europeos que estaban en el Imperio Otomano empezaron a observar que estas prácticas médicas eran interesantes para prevenir la viruela, que también, por supuesto, afectaba a toda Europa, y un médico muy, muy avispado, un tal Edward Jenner, que es el que acuñó el término vacuna, fue el que empezó a desarrollar una metodología sistemática de vacunación en Inglaterra. Y lo hizo a partir de una observación de que unos granjeros que tenían vacas de leche, que tenían en las ubres unas pequeñas pústulas parecidas a que se producía en los humanos durante el proceso de la viruela, pues esos granjeros nunca padecían una viruela grave, ¿no? Entonces lo que hizo fue una pequeña escarificación de estas pústulas, se las implantó en la piel del hijo de su sirvienta y, ni corto ni perezoso, cogió material de un enfermo de viruela y le inoculó al niño para ver qué es lo que pasaba. El niño afortunadamente estaba vacunado con esta práctica y sobrevivió a la infección. Y el señor Jenner, el siguiente experimento que hizo fue agarrar a sus hijos y hacerles la misma operación. Y volvió a comprobar que estaban protegidos. A partir de este momento, en unos pocos años, se extendió este procedimiento en Inglaterra y se hizo una vacunación masiva previniendo la viruela en Inglaterra. Rápidamente otros países empezaron a practicar esto y un médico español, Francisco Balmis, hizo una expedición a Sudamérica. En aquel momento conservábamos una gran parte del imperio español en Latinoamérica y cogiendo 20 niños de un orfelinato, lo que hizo fue transmitir estas pústulas de uno a otro durante el viaje a América y cuando llegaron a América empezaron a expandir esta semilla de la vacuna, que no se podía cultivar, se hacía en vivo, y empezaron a vacunarse masivamente muchas ciudades en Latinoamérica, previniendo igualmente esto. Hasta 1930 no se completó la erradicación en Inglaterra de la viruela. En el año 40 se erradicó de Estados Unidos
y el último caso de viruela se produjo en el año 77 en Somalia. Con lo cual, esto es un ejemplo de lo que de una manera empírica se desarrollaron formas de prevenir las enfermedades infecciosas, ¿no? En esta otra diapositiva lo que os muestro son algunos hitos en el desarrollo de vacunas, aparte de la viruela que ya he mencionado. En la rabia, Pasteur desarrolló una vacuna de rabia en el año 1885, la primera vacuna de gripe se desarrolló en el 43, la de polio en el año 56, fue muy importante, la de sarampión en el 60, la rubeola en el 66, y en el año 86 se produjo la primera vacuna por ingeniería genética frente a la hepatitis B. Esta vacuna hoy en día está muy extendida en el mundo. Lo que pretenden las vacunas es hacer lo que hoy en día también oímos en los noticiarios, que es crear una inmunidad de rebaño. Si nosotros tenemos muchas personas inmunizadas, lo que le ponemos es muy difícil a los agentes infecciosos diseminarse dentro de una población, de tal manera que cuando una persona infectada tiene un contacto con una persona vacunada, el virus no se transmite y, por tanto, no se expande de manera sencilla esta infección. Esto es muy importante, por tanto, lo que oímos ahora de generar una inmunidad de rebaño, que se consigue o bien porque mucha gente ha sido infectada y ha superado la infección, o bien porque una población se vacuna de manera masiva frente a una enfermedad infecciosa. En esta siguiente diapositiva lo que os muestro es el éxito que tienen las vacunas en disminuir las muertes. Aquí vemos lo que pasa entre el año, no veo bien en mi pantalla pequeña, el año 1990 y el año 2017, a través de la vacunación frente a un número de enfermedades infecciosas, fundamentalmente en países del tercer mundo. Como veis, hay una disminución drástica, con lo cual las estadísticas demuestran que las vacunas salvan muchas vidas anualmente ocasionadas que podrían perderse como consecuencia de infecciones víricas, fundamentalmente. También es verdad que hay que desarrollar vacunas no solo para los países ricos, sino también hay que tenemos una higiene mejor y, por tanto, las enfermedades no se diseminan con tanta facilidad. Hay que desarrollar también vacunas para países en vía de desarrollo, en los que tienen unas condiciones higiénicas muy precarias, el agua no está potable en muchos casos, etc. Y, por tanto, hay que desarrollar vacunas a un precio que estas economías muy pobres puedan asumir. Aquí os pongo algunos ejemplos de lo que vale una dosis vacunal de la misma vacuna en un país en vías de desarrollo, como el de la hepatitis B, o una vacuna frente a tuberculosis o fiebre amarilla. Como veis, una cosa que vale céntimos en el tercer mundo, pues puede llegar a costar en Estados Unidos por encima de $50. Y es lógico que estos precios sean diferentes. ¿Qué ocurre con esta diferencia de precios? Ocurre que las empresas multinacionales no se toman interés en desarrollar vacunas para el tercer mundo porque no tienen beneficios comerciales y, por tanto, sean organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o como fundaciones importantes como la Fundación Bill Gates la que tenga que subvencionar la vacunación a los precios que estas economías pobres pueden asumir. Por tanto, ya hablaremos luego de las tecnologías para producir vacunas. Es muy importante desarrollar tecnologías que permitan abaratar lo más posible el precio de las vacunas. Consideremos que hoy en día, además, pensar que tenemos territorios en el mundo libres de enfermedades infecciosas o frente a determinadas enfermedades infecciosas es una utopía. Hoy en día el transporte de mercancías, el número de viajeros que hay que visitan distintos países hace que sea prácticamente imposible, junto con el cambio climático también, que se extienden el número de vectores tipo mosquito de países tropicales a países que no lo eran, hace que hoy en día sea muy importante prevenir también las enfermedades infecciosas en el tercer mundo para prevenir su entrada en países desarrollados. ¿Cómo debe ser una buena vacuna? Pues básicamente debe tener estas 4 cosas, ¿no? Debe estimular una respuesta inmune suficiente, apropiada y protectiva de larga duración. Tiene que ser segura, no basta con que proteja a las personas, sino que además no debe ocasionar efectos secundarios su inyección. Debe producirse a bajo coste, como digo, para que pueda extenderse esta vacunación lo más posible. Y tiene que ser estable. Ahora hemos visto cómo las vacunas que se están aplicando a COVID, algunas tienen que conservarse a menos 80 grados, lo cual hace inviable completamente aplicarlas en países tropicales o en países que no tienen una cadena de frío suficientemente sofisticada, ¿no? Las vacunas siguen siendo
teniendo que ser mejorables, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades, siguen siendo las enfermedades infecciosas un problema principal de salud humana y animal también en el mundo. Algunos patógenos para los que existen vacunas todavía siguen siendo patógenos muy activos y no es posible conseguir una cobertura global con las vacunas actuales porque la inmunidad no es duradera, la vacuna es inestable o es muy costosa de producir. Existen situaciones en las que el principio clásico de vacunación no es aplicable. Imaginaros todo el dinero y el tiempo y los esfuerzos científicos que están haciendo para desarrollar una vacuna de SIDA y no ha podido realizarse, todavía no existe una vacuna frente al HIV. Y también hay una necesidad de vacunas terapéuticas. Es necesario conseguir sistemas de inmunizar por los cuales, estimulando el sistema inmune frente a patógenos que ya están instaurados y ocasionando un daño en el organismo, sea capaz el sistema inmune de reconocerlos y destruir al agente patógeno o a la factoría celular donde se está multiplicando, ¿no? Algunos cánceres se producen como consecuencia de infecciones víricas y, por tanto, estas vacunas terapéuticas son también objeto de investigación activa. Y luego hay que, como decía antes, una necesidad de desarrollar tecnologías que permitan vacunas de respuesta rápida a casos de pandemia. Hemos visto, luego hablaremos de COVID y veremos cómo estas tecnologías rápidas han permitido poner en el mercado vacunas en un tiempo absolutamente récord para el histórico del desarrollo de vacunas. Obviamente, con el desarrollo de las tecnologías se han evolucionado las vacunas, ¿no? En los últimos 50 años se ha producido un avance espectacular en el diseño y en la producción de las vacunas. Y esto se basa fundamentalmente en tres cosas. En primer lugar, un incremento en el conocimiento de cómo los patógenos causan enfermedad. Hoy en día conocemos íntimamente, molecularmente, cómo un virus infecta una célula, qué desencadena dentro de esta célula, etcétera. Y esto es muy importante no solo para vacunas, sino para desarrollar moléculas terapéuticas antivíricas. También se ha avanzado mucho en el conocimiento de la inmunología de las infecciones. Esto es muy importante, hay que saber para diseñar una vacuna qué tipo de respuesta inmune tenemos que desarrollar, puesto que no todos los virus infectan de manera semejante. Hay virus que se quedan acantonados en las células, dentro del genoma de la célula, hay que destruir la factoría celular, frente a otros casos en los que lo que hay que hacer es desarrollar un anticuerpo que neutraliza el virus antes de que éste infecte la célula, ¿no? Por poner dos ejemplos claros. Y luego, obviamente, los avances tecnológicos. Toda la tecnología de ADN recombinante, ingeniería genética, el análisis masivo de información. Hoy en día podemos secuenciar los agentes patógenos que nos afectan, podemos ver cómo van evolucionando, podemos actualizar las vacunas. Todo esto es muy importante a la hora de producir vacunas efectivas y actuales y actualizadas. Esta diapositiva es muy ilustrativa. En la foto de arriba he puesto una fábrica de los años 50 de producción de vacunas de viruela. Lo que vemos ahí son unos doctores y técnicos con sus batas blancas y unas vacas en unas camillas. Las vacunas de viruela se producían en vacas, en las ubres de las vacas. La diferencia con lo que sucede en el siglo XXI, 50 años después, es que podemos definir atómicamente un virus, en este caso el poliovirus tipo 1. Es decir, el conocimiento de los agentes patógenos y de cómo producir vacunas frente a ellos ha cambiado radicalmente, ¿no? Y así las vacunas han evolucionado, como vemos en esta diapositiva, con una serie de hitos muy claros. En los años 50 se empiezan a obtener cultivos celulares, podemos producir los virus en lugar de animales en un cultivo celular que producimos in vitro. Yo todavía, que ya tengo cierta edad, he trabajado con células cultivadas en estos frascos de vidrio que hoy en día están en los museos. Hoy en día se utiliza material de plástico desechable. Cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral a principios de los 80, todavía muchas células se cultivaban en estos frascos de vidrio. Esto permitió tener muchos frascos de vidrio, por ponerlo como ejemplo, infectar estos frascos de vidrio y a partir del virus, de la progenie de virus que obteníamos en ellos, en estas células cultivadas, obtener un virus que luego se inactivaba y se formulaba como una vacuna. En los años 70 se desarrollan todas las herramientas analíticas e inmunológicas y esto permite determinar cuáles son las proteínas de estos agentes infecciosos que son esenciales en la respuesta inmune, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos cómo el sistema inmune desarrolla la respuesta inmune y sabemos qué reconoce esas moléculas, fundamentalmente anticuerpos,
que están presentes en los agentes infecciosos. Y entonces en los años 70 empieza a soñarse con, en lugar de utilizar los agentes infecciosos completos, utilizar solo partes de ellos. Es lo que llamamos vacunas de subunidades. Utilizar solo una proteína o varias proteínas del agente infeccioso. Pero en aquel momento no sabíamos cómo producirlas y hasta los años 80, que se desarrolla toda la metodología de ingeniería genética, es cuando empezamos a poder producir por primera vez solo un elemento de estos virus. Cogemos un gen dentro de este virus que codifica para la proteína esencial en respuesta inmune y podemos producirla en sistemas in vitro, en bioreactores, ¿no? Y ya en los años 90 esto lo podemos hacer a escala industrial. Desarrollamos los bioreactores y empezamos a producir las primeras vacunas comerciales, ya sale del laboratorio esta tecnología y se implementa a nivel industrial. Y en los años 2000 lo que hacemos es hacer mucha ingeniería. Lo que antes se hacía en bioreactores muy pequeñitos, porque no sabíamos hacerlo más grande, empezamos a crear infraestructuras farmacéuticas muy grandes, muy costosas, muy sofisticadas, donde podemos cultivar en fermentadores de 20.000 litros millones y millones de células, donde producimos nuestras vacunas a escala industrial. Así pues, esta es la evolución que han seguido más o menos las tecnologías de producción de vacunas. Las vacunas de subunidades, que son las vacunas modernas, ¿no? Se basan todas en producir una proteína o algo que genera una proteína en un organismo. Las proteínas son los building blocks de todo organismo vivo. Las proteínas son esenciales, es uno de los elementos esenciales que forman la arquitectura de los agentes infecciosos, pero también de todos nuestros órganos, de nosotros mismos. Las proteínas es el elemento esencial arquitectónico y estas proteínas son las que reconoce el sistema inmune porque son procesadas de una manera muy particular y por las células encargadas de generar la respuesta inmune y es lo que utilizamos, como digo, para generar las vacunas de nueva generación. Y en esta diapositiva lo que os muestro es, digamos, las dos categorías fundamentales de las tecnologías para producir vacunas hoy en día. Y estas las he dividido en dos apartados. El primero de ellos, a la izquierda, son las vacunas que se producen en un bioreactor, se producen en una factoría y que el elemento que va a producir la respuesta inmune se inyecta directamente en el organismo. Son fundamentalmente proteínas, son virus inactivados o son componentes que el sistema inmune puede reconocer directamente sin más intervención. En el caso de la derecha, lo que se requiere es que una célula del organismo que se ha vacunado produzca el elemento que el sistema inmune va a reconocer. Y estas vacunas son virus que son capaces, que portan el gen codificador para esa proteína, infectan células del organismo vacunado y estas células propias de la persona vacunada producen los elementos, las proteínas, que van a ser reconocidas por el sistema inmune. Y esto se puede hacer a través de un vector, se puede hacer a través de una molécula de ARN, se puede hacer a través de una molécula de ADN. De tal manera que son las dos grandes categorías. Aquellas que las vacunas, o sea, son vacunas, digamos, para vagos, es decir, no tiene que hacer nada el organismo que es vacunado, simplemente reconocer ese antígeno y generar respuesta inmune, y en la otra, el organismo mismo actúa como un bioreactor produciendo el elemento que va a ser reconocido por el sistema inmune. Las vacunas clásicas, las que llevan décadas funcionando, fundamentalmente se basan en producir un virus in vitro, inactivarlo por métodos químicos, inocularlo y este virus inactivado, que es inocuo para el organismo, es procesado por células profesionales de respuesta inmune. Estas células desencadenan una respuesta inmune y esta respuesta inmune fundamentalmente es de dos categorías. Una respuesta de anticuerpos, que es lo que llamamos humoral, que tiene como misión, cuando entra el virus infectivo, neutralizarlo reconociendo las proteínas que van a unirse al receptor de la célula impidiendo que el virus infecte, o bien desencadena una respuesta celular y de memoria que lo que hace es que nuestro organismo esté siempre preparado para responder rápidamente por un desencadenamiento de anticuerpos o bien para destruir la célula que ha sido ya infectada por el virus que nos viene del exterior. Es una respuesta compleja, pero que las vacunas ideales son aquellas capaces de desencadenar todos estos mecanismos para tener una respuesta de larga duración. Para
enseñaros un poco cómo son las vacunas. No sé por qué se me ha desconfigurado. Bueno, os pongo aquí algunos ejemplos de tipos de vacunas que se desarrollan hoy en día. Las vacunas RNA son las Moderna, las futuras de CureVac, las de Pfizer. Lo que hacen es sintetizar una molécula de RNA que codifica para una proteína, la envuelven dentro de una nanopartícula para hacerla estable, la inyectan al paciente, este RNA penetra dentro de las células, sintetiza la proteína y esta proteína es la que reconocen las células de la respuesta que generan la respuesta inmune. Otras que también son conocidas, como la de AstraZeneca, por ejemplo, son basadas en adenovirus. Estos adenovirus son unos virus inocuos para el organismo que no son capaces de replicarse, solo se producen in vitro y que portan la información genética codificante para la proteína de interés. Sí son capaces de infectar la célula, pero no generan una progenie de virus. Infectan la célula y a partir de ahí actúan como las vacunas RNA. Producen la proteína reconocida por el sistema inmune y ya está. Y por último, las vacunas basadas en proteínas. Las proteínas se producen en un sistema heterólogo, pueden ser bacterias, pueden ser células de insecto, células de mamífero, levaduras, muchos tipos, y ahí producimos la proteína del virus, independientemente del agente patógeno. Esta proteína se formula, se inyecta al organismo y entonces las células inmunes reconocen la proteína y generan exactamente la misma respuesta que las dos anteriores. ¿De acuerdo? Esto es un poco un overview de las tecnologías actuales de producción de vacunas. Otra cosa muy importante a repasar es cuáles son las fases de desarrollo de una vacuna humana. Todos habéis oído también en los noticiarios, están en fase clínica 2, están en fase clínica 3, están en fase preclínica. En realidad, las vacunas todas se desarrollan siguiendo la misma metodología. Uno genera un antígeno experimental o un vector experimental, lo que va a constituir la vacuna, y lo que hace es, en un modelo animal, la prueba y ve que genera una respuesta inmune adecuada en ese modelo animal. Para algunas infecciones existen modelos animales muy validables para ver lo que va a suceder en el humano. En cualquier caso, siempre podemos irnos a primates que están muy cercanos al hombre y ver qué es lo que sucede en términos de respuesta inmune y en términos de respuesta protectiva cuando hacemos un desafío con el virus. Una vez que se pasa esa fase preclínica, se entra en lo que se llama fase clínica 1, que es una fase fundamentalmente para determinar la seguridad. Se ve en un grupo de personas, no muchos, unas docenas de personas, qué es lo que sucede si tenemos un efecto patogénico en estos individuos. No se ve ni potencia inmunológica ni nada. Entonces, cuando se ve que no hay ningún efecto secundario, se pasa a la fase clínica 3, que hay unos centenares de personas, y ahí ya se determina la dosis de vacuna y además se ve si alguno de estos individuos sufre algún tipo de infección por este patógeno y, por tanto, se puede ver ya una cierta nivel de protección. Pero esta protección solo se ensaya en la fase clínica 3 de manera real, cuando ya se inmunizan miles de personas, generalmente en escenarios en los que el virus circula mucho, como es el caso del COVID, ha sido muy fácil porque el virus estaba muy extendido, cualquier fase clínica se podía hacer en casi en cualquier país, fase clínica 3, porque se sabía ciertamente que utilizando unos miles de personas, un porcentaje de ellos se iban a infectar. Con lo cual es muy fácil obtener ya, en comparación con un placebo, ver cuántos individuos del grupo vacunado se han infectado y cuántos del grupo placebo. Y esto ya nos da lo que denominamos los porcentajes de protección, que es lo que todos vemos. Esta vacuna protege un 90, esta vacuna protege un 70, etcétera. Se determina en la fase clínica 3. A partir de ahí se genera un dossier regulatorio, y se somete a una agencia regulatoria que en unos casos abarca muchos países, como es la Agencia Europea del Medicamento, que abarca toda Europa. Otros países tienen sus propias agencias, como es la FDA en Estados Unidos o la agencia japonesa, y en realidad cada uno de ellos tiene sus propias normas para permitir la comercialización de una de estas vacunas. Y posteriormente a esto, cuando ya la vacuna está comercializada, entra en lo que denominamos la fase 4, que es cuando la vacuna se extiende y todavía pueden verse algunos casos de efectos secundarios o se garantizan verdaderamente los niveles de protección que se obtienen con las vacunas. En estos casos, las agencias regulatorias de cada uno de los países tienen la obligación de reportar a las agencias centrales cada efecto secundario que ven o cada anomalía en la producción que se ve dentro de cada vacuna. Con lo cual es un proceso muy regulado, muy complejo,
Todos estos sistemas requieren unos controles de calidad en la producción muy grandes, unos controles de seguimiento muy exhaustivos. Por eso desarrollar una vacuna humana cuesta alrededor de 800.000 millones de dólares desarrollar una vacuna humana. Es muy costoso. Con lo cual, prácticamente solo las grandes compañías hoy en día tienen los recursos financieros, si no están ayudadas por organismos internacionales, para desarrollar una vacuna de estas características. Y la otra cosa que es muy importante es que a medida que las fases clínicas van avanzando, las compañías tienen que dotarse de la infraestructura de producción de las vacunas. Entonces ya a partir de mediados de la fase clínica 2 se empieza ya a producir a escala estas vacunas, de tal manera que cuando la vacuna sea aprobado, las compañías tengan la capacidad de producir los millones de dosis de vacunas que son necesarios para abastecer el mercado. Y es ahí donde las compañías tienen que hacer grandes inversiones también, no solo en las fases clínicas, sino en la infraestructura de producción. En esta diapositiva os pongo algunos ejemplos para que veáis el tiempo que lleva a desarrollar vacunas para humanos, ¿no? Deciros que para animales no tardan menos de 6-8 años en validarse una vacuna, con lo cual imaginaos que en humanos, aquí veis algunos ejemplos, la polio ha tardado 20 años en desarrollarse la vacuna y en ponerse en el mercado, sarampión 9 años, rotavirus 22, malaria 31, el virus de papiloma 15, etc. Había una vacuna que fue realmente récord en tiempo de desarrollo por la emergencia que suponía, que fue la vacuna de ébola, y se tardaron solo 5 años en desarrollar la vacuna y en validarla, en autorizarla. Lo que nos encontramos con el caso del COVID es algo absolutamente único, y es que en un año se han aprobado las primeras vacunas desde el momento de inicio de desarrollo. Esto es un récord absoluto que sienta un precedente y que nos ayuda a entender que en caso de nuevas pandemias con nuevos patógenos, las agencias regulatorias van a aprobar vacunas en un tiempo mucho más rápido que lo que tardaban antes en hacerlo, ¿no? La otra cosa que también es muy importante que sepáis es que no todas las vacunas que se empiezan a desarrollar llegan al mercado. Aproximadamente el 60% de las vacunas que inician su desarrollo se caen en alguna de las fases clínicas o en el propio desarrollo de la vacuna en términos de capacidad de producirse, etc. Con lo cual, solo el 40% de las vacunas que empiezan a desarrollarse llegan a mercado. Esto supone también una inversión igualmente muy elevada por las compañías farmacéuticas, que muchas de ellas pierden su inversión millonaria al no llegar estas vacunas al mercado. Esto es un poco unas nociones generales de vacunas, que espero que os dé una idea de la complejidad, pero al mismo tiempo también de que estamos hoy en día mucho mejor dotados tecnológicamente para desarrollar vacunas. Y ahora os voy a hablar un poco de nuestro gran amigo, el COVID, de nuestro SARS-CoV-2. Empiezo a contaros un poco que este virus pertenece a una familia de virus, Coronaviridae, muy conocida porque afecta a muchos animales de producción y porque también ha ocasionado brotes muy peligrosos en la población humana, ¿no? Dos de ellos, el SARS y el MERS, produjeron un número de muertos muy elevado para el número de casos infectados, que no era muy elevado. Tenían mortalidades del 10% y del 37%, lo cual nos hace pensar de la peligrosidad que tiene virus pertenecientes a esta familia. Casi todos de ellos provienen de poblaciones de murciélagos y casi todos ellos tienen un hospedador intermediario antes de llegar al organismo humano, ¿no? Os preguntaréis por qué estos dos coronavirus tan peligrosos fueron erradicados y el SARS-2 nos está costando tanto erradicarlo. Pues la respuesta es muy simple, y es porque eran virus muy patógenos. Cuando el virus mata a su hospedador, pierde capacidad de diseminarse en una población. Y lo que parece ser dramático en cuanto a término de número de muertos, termina siendo favorable para los humanos que nos infectamos con ellos, porque la infección se corta con relativa facilidad, incluso sin necesidad de tener vacunas. Por desgracia, el SARS-CoV-2 es mucho menos patogénico, mata aproximadamente el 2% de las personas que infecta y, por tanto, hay muchos enfermos que padecen una enfermedad leve o moderada y son capaces de contagiar a sus vecinos, a las personas con las que tienen contacto, de tal manera que el virus está muy feliz porque no mata mucho y, por tanto, puede transmitirse de manera muy sencilla, ¿no?
No obstante, hay que decir que esta es una diapositiva ya del octubre del año pasado. Por aquel entonces había 1.100.000 muertos. Había muchos virólogos que considerábamos pesimistas cuando inició la pandemia en enero del año pasado, que consideraban que habría 1 millón de muertos. Hemos superado con creces esta cifra y la previsión es que tardemos todavía mucho tiempo en erradicar esta enfermedad, con lo cual el número de fallecidos va a ser muy, muy elevado, ¿no? Y prácticamente está en todo el mundo diseminado. Este es un dibujito de nuestro amigo SARS-CoV-2. Estos son virus. Los virus en realidad no se pueden considerar como entes vivos, hay mucho debate sobre esto. Los virus per se no se pueden multiplicar sin la concurrencia de otro organismo vivo complejo, de una célula donde se multiplican, no tienen todos los elementos para automultiplicarse. Y están conformados, dependiendo del virus, por una proteína o por 100 proteínas, depende de la complejidad del virus. Y todas ellas, además de proteínas, tienen un material genético que es el que codifica para los elementos que forman la partícula vírica y lo que hace que la célula que infecta este virus permita la multiplicación, y de un virus que infecta una célula salen miles de virus de esta célula. Basta decir que un organismo infectado por el SARS-CoV-2, un humano, tiene más virus en su organismo que la población mundial humana, ¿eh? Es decir, hay una capacidad de multiplicarse de los virus tremenda, ¿no? Y aparte, algunos virus, aparte de proteínas y un material genético, que puede ser ARN o ADN, tienen además unas envueltas lipídicas, como es el caso del coronavirus, donde se insertan más proteínas, aparte de la proteína de la espícula, que es la proteína que es la diana de la respuesta inmune, ¿no? Esta proteína es muy compleja, muy difícil de producir y forma lo que llamamos trímeros. Se ensambla formando 3 proteínas, forman una unidad, y esta unidad, solo cuando está formando este trímero, es capaz de unirse al receptor de la célula que infecta. Y este receptor es el receptor que denominamos ACE2, que es la convertidora de angiotensina 2, y se conoce muy bien la biología del virus y cómo infecta. Aquí veis a la derecha arriba una microscopía electrónica en la que se ve cómo interacciona esta proteína, esta glicoproteína, el trímero, con su receptor. Es decir, se puede ver por microscopía electrónica. Y curiosamente, 4 aminoácidos que mutaron en el virus del murciélago ocasionaron que este se transmitiera a los humanos. Solamente 4 aminoácidos. Y esto es porque generaron un lugar de corte de una enzima, una furina, que es lo que permite que el virus, una vez que se ha unido al receptor, se fusione con la membrana de la célula y se facilite la infección. Además, esta proteína se transforma con otras proteasas abundantes en el pulmón, que es la razón por la cual este virus infecta mayoritariamente al pulmón, pero no únicamente al pulmón, también a otros órganos del cuerpo. El SARS-2 es un virus RNA y, como tal, muta con relativa facilidad. En esta diapositiva veis lo que llamamos árboles filogenéticos. Los epidemiólogos secuencian todos los virus que van aislando en distintas partes del mundo y van viendo la evolución de estas mutaciones, lo cual es muy importante para el desarrollo de vacunas, para saber si hay que actualizarlas de tiempo en tiempo. Y aquí os he puesto 4 mutantes que tienen mucho significado en el proceso de infección de SARS-CoV-2. El primero de ellos, el que llaman D614G, es una mutación detectada en febrero de 2020 que se convirtió en el mutante, en pocos meses, la variante más difundida en todo el continente europeo, y la razón es porque esta variante esta mutación facilitaba la infección de nariz y tráquea de manera significativa, con lo cual se transmitía más fácilmente, ¿no? El virus va buscando sus triquiñuelas para hacerse más infectivo y diseminarse más, que es su misión. Otra variante aparecía en Dinamarca, en bisones, generó una gran alarma porque era una variante que era parcialmente resistente a los anticuerpos neutralizantes, y se pensó en la posibilidad de que escapara de posibles vacunas en desarrollo en aquel momento o infectara a personas que ya habían padecido la infección. Afortunadamente se cortó rápidamente en Dinamarca, se mataron
cantidades ingentes, millones de bisones para evitar esta diseminación, aunque otros bisones en otros países europeos, incluyendo España, también se llegaron a infectar con este virus, pero no se ha llegado a diseminarse y solo unos pocos casos en humanos fueron descritos. La variante B117 tiene 23 aminoácidos, apareció en septiembre del año 2020 en el Reino Unido y ha causado un aumento sin precedentes del número de casos en este país y se ha convertido la variante predominante en apenas 3 meses en Inglaterra. Como sabéis, en Inglaterra lo han pasado bastante mal, han tenido muchos casos y era debido en gran medida a esta variante que, por supuesto, ahora padecemos en otros países igualmente, entre ellos España. Y es la causa en la que se haya producido probablemente la tercera ola de diseminación tan potente que hemos tenido recientemente. La variante 501V12 se detectó en Sudáfrica y Brasil. Es una variante más patogénica, ocasionó un número de casos sin precedentes también muy problemático en países como Sudáfrica y Brasil. También ha salido de estos países y también era parcialmente resistente a la neutralización por anticuerpos. También se sospechó que podían ser variantes muy peligrosas. Y la más peligrosa de las que actualmente se ha detectado es una denominada E484K, que se ha detectado de vuelta en el Reino Unido. No sé por qué, desde que en el Brexit nos mandan de vez en cuando algunos regalos de este tipo, y que sí se ha comprobado que efectivamente es resistente a los anticuerpos neutralizantes y todas las compañías que desarrollan vacunas en la actualidad ya están actualizando los antígenos vacunales para el caso en que esta variante se diseminara rápidamente, pudieran actualizarse estas vacunas y poder inmunizar frente a la nueva variante. Esto puede suceder más a lo largo del tiempo y hay que estar prevenidos, por eso tecnologías rápidas de desarrollo de vacunas son muy importantes para poder afrontar los casos de estas variantes. En la actualidad hay como 217 proyectos consignados frente al COVID, de los cuales hay diversos en distintas fases clínicas. 10 de estas vacunas ya se están aplicando, 4 de ellas aprobadas por agencias regulatorias internacionales, 6 de ellas están autorizadas, pero todavía no tienen un permiso definitivo, y hay otras 20 más que están en fase clínica 3 y que también llegarán al mercado. Con lo cual, en breve tendremos probablemente alrededor de 30 vacunas para afrontar la vacunación global que requiere de los 7.000 millones de dosis, en muchos casos multiplicado por 2 porque llevan 2 dosis. En esta lista, la siguiente diapositiva, no voy a incidir mucho en ello porque la mayoría ha oído hablar de ellas. Son las 10 vacunas que actualmente se aplican, la de Pfizer, Moderna, la Sputnik, que es la rusa, AstraZeneca, CanSino, etcétera. Y estas son las vacunas que hoy en día ya están aplicándose, a veces en muchos países y a veces circunscritas a los países donde las han desarrollado. Lo que esperamos en las próximas semanas es la aprobación de al menos otras 3 vacunas más, la de Janssen, la de CureVac y la de Novavax. La de Janssen es una vacuna basada en adenovirus, es la que por el momento de las comerciales ha dado unos niveles de protección más bajos, del 66% solo. La de CureVac es una vacuna RNA, de desarrollo en Alemania, que lleva también implicadas 2 dosis. La ventaja de esta vacuna RNA es que aparece que necesita una dosis más baja para inmunizar, con lo cual el escalado productivo seguramente permitirá abastecer mejor el mercado. Y por último, la de Novavax. Novavax es la primera vacuna basada en proteínas que va a estar en el mercado. Es una vacuna que ha demostrado unos niveles de protección muy, muy elevados. La compañía Novavax lo que ha hecho ha sido conveniar o comprar incluso instalaciones de producción de vacunas y tiene compromisos de producir más de 1.000 millones de dosis vacunales en los próximos meses para abastecer el mercado, primariamente el mercado norteamericano, pero tiene también contratos con Europa y Asia para abastecer de vacunas. Si vemos el landscape de tecnologías para desarrollar vacunas de COVID, vemos que predomina aquellas compañías que desarrollan vacunas basadas en proteína. Más del 30% de estas vacunas se desarrollan basadas en proteínas. Luego vienen las basadas en vectores virales, las basadas en DNA, basadas en RNA. Luego hay otras alternativas que son menos comunes entre las compañías que desarrollan vacunas.
Solo aquellas que tienen un puntito rojo a la derecha ya han llegado al mercado. Y os preguntaréis por qué aquellas que son las más abundantes, las basadas en proteínas, no ha llegado ninguna al mercado. Y la razón es sencilla. Las vacunas basadas en proteínas son más difíciles de producir y desarrollar, requieren más tiempo, pero a cambio, como ya son muy conocidas por su utilización en otros modelos, se sabe que son muy seguras y al mismo tiempo que generan una respuesta inmune de larga duración. Con lo cual, esperemos que en los próximos meses muchas de ellas lleguen a mercado y podamos utilizar vacunas que a priori podrían ser de más larga duración y más seguras que las que actualmente se están aplicando. No obstante, a pesar de toda esta avalancha de vacunas desarrolladas, de todos estos esfuerzos que las compañías hacen, todavía hay muchas otras compañías que piensan que hay todavía una necesidad de demostrar la durabilidad, o tenemos expectativas de que la durabilidad de las vacunas actualmente en uso no sea demasiado larga. Muchas de estas vacunas no permiten una dosis recuerdo, con lo cual es también una limitación a la hora de conseguir una respuesta inmune potente, por ejemplo, las que utilizan adenovirus. Y también es verdad que muchas de estas vacunas se está viendo que no son muy potentes en personas de edad avanzada, que tienen un sistema inmune menos potente, y por tanto hay que desarrollar tecnologías para personas de elevada edad o que están inmunosuprimidas como consecuencia de tratamientos de cáncer, etc. Es decir, todavía hay suficiente espacio de desarrollo para vacunas basadas en otras tecnologías o con otras alternativas. Una cosa que es común a todas estas vacunas es el hecho de que se producen en unos sistemas muy complejos, de los que ya os hablaba al principio de mi charla, que son estos bioreactores, estos tanques de acero inoxidable que tienen cientos de conexiones, que hay que controlar la calidad de los medios donde las células están vivas. Estos bioreactores tratan de mantener células aisladas de un organismo vivas y productivas, lo cual no es nada fácil. Y requieren medios artificiales sofisticados, requieren mantener unas concentraciones de gases muy precisas, requieren de unas depuraciones de agua extraordinarias y requieren de unos sistemas de depuración de todo lo que sale de estos tanques también muy sofisticadas para que nada salga al medio ambiente. Por lo tanto, estos bioreactores son complejos, son difíciles de escalar, son poco versátiles, la productividad no es demasiado alta en muchos de los casos y el coste es multimillonario. Hay muchas instalaciones de las farmacéuticas que valen 3.000, 4.000 millones de dólares montar una infraestructura de producción de un medicamento biotecnológico, ¿no? Y estas células que se cultivan ahí pues pueden ser de muchos tipos, entre ellas las células de mamífero o las células de insecto, ¿no? Por supuesto, estas tecnologías tan sofisticadas son prácticamente imposibles de implementar en países de vía de desarrollo, porque no tienen la tecnología, ni las calidades, ni los métodos, ni las inversiones para producir generar estas factorías, con lo cual son totalmente dependientes de los países desarrollados para abastecerse de productos biotecnológicos, en este caso, vacunas. Otra de las cosas muy importantes y limitantes de los bioreactores es el hecho de que al menos se necesita 2 años desde que uno pone el primer ladrillo en una factoría hasta que produce el primer batch de producto dentro de un bioreactor. Con lo cual, como os decía antes, cuando se está en fase clínica 2, las compañías tienen que empezar a construir sus factorías de producción para que cuando ya el producto esté aprobado sean capaces de empezar a dar el inicio de la producción comercial. Y esto es lo que ha pillado desprovisto hoy en día a las empresas para producir la vacuna del COVID. Se ha desarrollado la vacuna de COVID, pero no hay infraestructura productiva suficiente para generar 7.000 millones de dosis vacunales cada año. Eso es lo que hace que se retrase la producción de las vacunas que hay en estos momentos desarrolladas de COVID, ¿no? Y que es muy difícil, muchas veces se oye en las noticias, hay un problema de patentes. No es un problema de patentes, es un problema de capacidad productiva. Y si se ocupan los bioreactores que tenemos ahora en producción, lo que tendremos es un desabastecimiento de otros productos que se obtienen en los mismos bioreactores. Con lo cual es un problema de primera magnitud que obliga a que los países y los gobiernos y las propias compañías en un futuro tengan probablemente capacidad ociosa de producción en previsión de que pueda ocurrir situaciones de emergencia como las actuales. ¿Qué podemos hacer desde la ciencia para producir vacunas sin necesidad de esos sofisticados sistemas de producción? Bueno, pues desde hace mucho tiempo los científicos se las ingeniaron para producir vacunas por métodos alternativos, ¿no? Cuando los bioreactores no existían, lo que se desarrolló fueron vacunas
en huevos embrionados. No deja de ser una célula a la cual podemos inocular un patógeno y multiplicarlo allí dentro de tal manera que podamos obtener ese antígeno que necesitamos para infectar, para inmunizar. Y esto constituyó la primera tecnología de producción de vacunas de gripe, que actualmente sigue siendo la tecnología de más uso para producir las vacunas que hoy en día nos ponemos. Se siguen produciendo en huevos embrionados de gallinas que se producen en unas granjas controladas sanitariamente, pero provienen de huevos. Y la otra cosa que se desarrolló a principios de los 80 es la utilización de plantas de tabaco como biofactorías. Uno puede modificar genéticamente las células de las hojas del tabaco y a partir de estas hojas de tabaco extraer los antígenos vacunales. De tal manera que no se necesitan tampoco bioreactores, se necesita tener invernaderos y tecnología para modificar genéticamente estas plantas. Y esto verdaderamente ha dado resultados importantes. Hoy en día se desarrollan vacunas y moléculas terapéuticas en algunas compañías, en Estados Unidos, en Canadá, incluso en Europa, basadas en plantas de tabaco, que es una utilidad alternativa a la fabricación de cigarrillos, y los productores de tabaco están muy contentos e invierten en este tipo de factorías. Si tenéis curiosidad, podéis ver vídeos en YouTube de cómo se produce una vacuna en huevos o cómo se produce una vacuna en plantas de tabaco. Sin embargo, la mayor parte de las compañías que producen las vacunas unidades proteicas basadas en la proteína S, la de la espícula del SARS, lo producen en células de insecto, mediante un sistema que se denomina baculovirus, que ahora explicaremos qué es. En esencia, lo que consiste es utilizar el gen que queremos producir, extraído, digamos, del organismo patógeno, lo insertamos dentro de un virus que denominamos vector baculovirus, que ahora veremos lo que son, y estos vectores baculovirus infectan células cultivadas in vitro en un bioreactor. Cuando el virus modificado genéticamente infecta la célula, produce la proteína que nosotros queremos que produzca, que hemos insertado, que es codificada por el gen que hemos insertado en el vector. ¿De acuerdo? Ejemplos de vacunas que se producen mediante esta tecnología es la de Novavax, que hablaba antes, la de Sanofi y la de una empresa que luego os explicaré, que se llama Algenex. ¿Qué son los baculovirus? Pues los baculovirus son unos enemigos naturales de los insectos. Los baculovirus se multiplican en exclusiva en los insectos, son completamente inocuos para los mamíferos, incluyendo el hombre. De hecho, son tan inocuos que se pueden utilizar como biopesticidas. A veces los campos están siendo comidos por insectos y para matar los insectos que se comen las semillas, que se comen las hojas de las plantas, etcétera, lo que se hace es fumigar con aviones con estos baculovirus y en el contacto con estos insectos se infectan y se produce lo que veis en esta diapositiva de un insecto sano que está comiendo una hoja, al cabo de unos pocos días se convierte prácticamente en una papilla del insecto, se muere y deja de comer el cultivo que estaba siendo mermado como consecuencia de estos insectos. Con lo cual, estos vectores se pueden utilizar de una manera muy segura y sabemos que infectan los insectos, ¿de acuerdo? En los años 80, al principio de los 80, científicos se dedicaron a desarrollar metodología para modificar genéticamente estos baculovirus por sistemas que no voy a entrar en ellos porque son muy técnicos, y al final lo que obtenemos es un vector, un virus, que es capaz de portar una información genética que puede producirse después cuando se infecta una célula in vitro. ¿De acuerdo? Esto ya se utiliza por la industria para producir vacunas, tanto animales como humanas. Por ejemplo, la vacuna de papilomavirus humano de cáncer de cuello uterino, la que comercializa Glaxo, se produce por este sistema, para poneros un ejemplo. También hay vacunas de virus de gripe que están validadas, que se producen mediante esta tecnología. Sin embargo, es una tecnología también muy cara y muy complicada de implementar porque tiene dos pasos. Una, hay que cultivar las células de insecto en grandes cantidades, en bioreactores muy grandes, y por otra parte hay que producir este inóculo vírico en otros bioreactores. Al final de este proceso se juntan y en ese bioreactor es donde se produce la proteína que forma parte de una molécula terapéutica o en este caso de una vacuna. Y es aquí donde entramos en la tercera parte y última de mi charla, que es cómo Algenex, que es la compañía que fundé en el año 2005 junto con mi esposa y en la cual Nicole, a través de Cleon Capital, ha invertido hace unos años, ha desarrollado una alternativa a los bioreactores que simplifica
y abarata y escala la producción mediante vectores baculovirus en un sistema completamente novedoso. Y con la idea de transformar la producción de biológicos, biológico se denomina a un producto farmacéutico basado en proteína, para permitir el acceso universal a productos biotecnológicos, ¿de acuerdo? Es decir, producimos biológicos de una manera simple, barata y escalable para que estos productos biotecnológicos sofisticados lleguen a todas las economías o puedan permitir hacer comercialmente viable productos que tienen que venderse a un precio muy bajo, como por ejemplo vacunas para animales. ¿En qué se basa lo que nosotros hemos desarrollado? Pues se basa en el potencial enorme que tienen los insectos, ¿no? Los insectos creemos o pensamos en su momento que tenían un potencial inmenso para cambiar el estado del arte de la producción de biológicos, de las proteínas. ¿Y por qué? Pues simple, los insectos producen cada año, a modo de ejemplo, 80.000 toneladas de hilo de seda. Y el hilo de seda está compuesto por 2 proteínas, con lo cual sabemos que los insectos son productores maravillosos de proteínas. Por otra parte, José, perdona que te interrumpa, creo que tenemos 5 minutos más. O sea, 5 minutos más. Sí. Vale. Bueno, los insectos son maravillosos. Pasamos al siguiente paso. Con lo cual, lo que hemos hecho es desarrollar un bioreactor natural, que es la crisálida de un insecto, el insecto que infecta el baculovirus que nosotros manipulamos genéticamente, y en un sistema que veis ahí el tamaño en relación a unos dedos, tenemos un bioreactor capaz de producir nuestra molécula biotecnológica de manera simple, rápida, escalable y coste eficiente. El proceso es muy simple. Por una parte, criamos nuestro insecto de manera masiva, millones de individuos. Producimos, por otra parte, nuestro vector baculovirus de una manera por biología molecular y juntamos los dos elementos inyectando a estas crisálidas de insecto mediante un robot, inoculamos el baculovirus y al cabo de unos días incubándose estas crisálidas han producido para nosotros el producto biotecnológico que extraemos y purificamos. En septiembre del año pasado inauguramos una planta de producción capaz de generar 50 millones de dosis vacunales de promedio. La inauguró el ministro de Ciencia y Tecnología y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, entre otras personalidades. Y en este vídeo, que dura 3 minutos, lo que podéis ver es en qué consiste el proceso de producción mediante la tecnología que denominamos CRISBio en nuestra factoría. Por supuesto, toda la factoría está perfectamente aislada del exterior y todo el proceso comienza diseñando la proteína que queremos producir, sintetizando el gen que codifica para esta proteína y a continuación con el gen sintético lo que hacemos es obtener el vector baculovirus que va a producir en el insecto. En paralelo, como decía, lo que hacemos es producir cantidades ingentes de nuestra unidad productiva, las crisálidas, y para ello criamos nuestro insecto en condiciones farmacéuticas por métodos que están patentados y que por supuesto nos dan el escalado necesario para que sea una tecnología industrializable. En una parte de esta factoría producimos los huevos de los insectos que son depositados en unos filtros y esos filtros van a otra parte de la planta y son sembradas unos módulos de cría también patentados que lo que hacen es de esos huevos eclosionan unas fases larvarias que van creciendo y terminan en unas crisálidas, nuestra unidad productiva. Estas crisálidas tienen seda, como los gusanos de seda, y tenemos máquinas que lo que permiten es eliminar la seda de las crisálidas para obtener los elementos individualizados. Tenemos una máquina que lo que permite es seleccionar las crisálidas óptimas por tamaño, por integridad, etcétera, y esta máquina las deposita en unas bandejas desechables de plástico que son además marcadas con un microchip para hacer la trazabilidad del sistema de producción. Y estas bandejas conteniendo las crisálidas, 160, son inoculadas por un método automático, un robot que las inocula del orden de 5.000 crisálidas por hora. Para haceros una idea, producimos en cada una de estas bandejas hasta 20.000 dosis vacunales, dependiendo de la vacuna que estamos produciendo. Las crisálidas inoculadas sin más manipulación se incuban en los incubadores durante unos días a temperatura y humedad. Durante este proceso de incubación, el baculovirus modificado genéticamente
infecta las células. Dentro de las células se produce la proteína que tiene interés y después la extraemos y purificamos por métodos convencionales que utiliza la industria biotecnológica para producir un producto biotecnológico, ¿eh? Por supuesto, se hacen controles de calidad, etcétera, se inactivan todos los potenciales patógenos. Estas banditas que veis ahí en ese gel son los productos biotecnológicos, las proteínas, y a posteriori lo que se hace es formular estas proteínas para hacer una vacuna con el adyuvante que requiere, etcétera. La primera de las vacunas producidas en esa tecnología está en un proceso regulatorio. Esperamos que de aquí al verano sea aprobada y será la primera vacuna que pongamos en el mercado producida por nuestra tecnología en partnership con una empresa italiana, precisamente farmacéutica. Es una vacuna veterinaria, pero también trabajamos en vacunas humanas y hay 3 modelos en los cuales estamos trabajando. Uno es el modelo de gripe, el otro es el coronavirus y el tercero es el virus del papilomavirus humano. Nuestra tecnología permite en 20 días, desde que tenemos el baculovirus, aumentar la producción, escalarla hasta la medida que necesitemos de una manera lineal. Podemos inocular una crisálida, podemos inocular 10 millones de crisálidas, eso es lo único de lo que depende el escalado. Y para daros una idea, la productividad, en el caso de vacunas de gripe, somos capaces de producir 7 dosis vacunales por cada una de nuestras crisálidas, que apenas mide 2 centímetros, o en el caso de la vacuna del coronavirus, producimos alrededor más de 10 dosis vacunales. Estas vacunas se están probando ahora mismo en modelos animales en Holanda, de tal manera que tendremos completada una fase preclínica de validación de estas vacunas para poder entrar en fase clínica de la mano de alguna compañía multinacional. Y esto es lo que os quería contar. Básicamente, lo que hemos hecho de alguna manera es revolucionar y simplificar el sistema. Hoy en día se puede crear una factoría de producción en Crisbio con la tecnología nuestra en menos de 4 meses y producir tantas dosis como necesitemos, escalando de manera muy sencilla. Y por si no teníais imaginación, os he preparado una serie de preguntas, pero por supuesto no nos ceñimos a ellas. Encantado de contestar cualquier pregunta que os pueda surgir, o si tenéis interés por alguna de ellas, simplemente me mencionáis la quinta y contesto en la medida de lo que sé acerca de ella. José, yo creo que tenemos algunas preguntas. Una que hacía Caterina, vista la capacidad mundial de producir vacunas, las mutaciones del virus y las habilidades nacionales de inyectarlas, ¿cuándo opina usted que toda la población española estará inmunizada o en cantidad suficientemente grande de población inmunizada para volver a la normalidad? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y hacer predicciones es muy difícil. Lo que puedo decir es que es igualmente importante disponer de las dosis vacunales como disponer de un sistema eficiente de vacunación. Es decir, los países lo que han hecho, países como Estados Unidos y sobre todo Inglaterra, que está siendo muy eficiente en esto, ha habilitado unos sistemas en ambulatorios, pero también en sitios públicos, para vacunar a las personas. Y ha organizado muy bien un sistema informatizado de poder eliminar de la lista de personas que van a ser vacunadas, aquellas que ya han sido vacunadas, que permita una priorización por poblaciones, de las de más riesgo hasta las de menos riesgo, etc. Entonces, la pregunta esta referida a España, yo creo que dispondremos de dosis vacunales para el mes de septiembre, octubre, para tener abastecida a toda la población. Tengo mis dudas de si seremos capaces de crear un sistema de vacunación eficiente, porque yo creo que el gobierno todavía no se ha puesto las pilas en esto y está yendo la vacunación muy lenta. Hoy habían llamado a mis suegros para vacunarse y tienen 93 años. Es decir, van muy lentos, muy lentos. Prácticamente solo han vacunado al personal sanitario, algunos de otras profesiones de riesgo y en las residencias de ancianos. No han hecho una vacunación masiva. En otros países están vacunando, en Estados Unidos, sin diferenciar tanto la edad, y porque de hecho hay controversia si se deben vacunar aquellos que son más susceptibles a padecer una enfermedad grave o aquellos que transmiten más activamente la infección, como son la gente joven, ¿no?
Tenemos otra pregunta que es, ¿mediamente la vacuna garantiza inmunidad perenne o cada vacuna tiene un límite temporal de inmunidad? Ahora mismo es muy difícil decirlo. Vacunas con inmunidad de por vida hay muy pocas. La mayor parte de las vacunas frente a este tipo de virus requieren revacunación anual, cuando el virus está presente, obviamente, ¿no? No se sabe todavía la duración. Tampoco se puede ver la duración de la respuesta inmune por el título de anticuerpos que a uno le detectan, puesto que en el caso de las personas infectadas los anticuerpos decaen en los 3, 4 siguientes meses después de haber superado la infección, lo cual no significa que no estén protegidos porque hay una memoria inmunológica, pero solo el tiempo nos permitirá conocer el tiempo de duración de cada una de las vacunas. No todas van a inducir la misma duración de respuesta inmune. Y es aquí donde hay ciertas incógnitas para las vacunas RNA y para las vacunas de adenovirus. Se tiene más expectativa para vacunas de proteínas, que sean vacunas que con los ayudantes en las que se formulan permitan una más larga duración de la respuesta inmune. Pero es todavía pronto para saber lo que durarán. Esperemos que al menos un año. ¿Cómo es posible que haya mutaciones tan rápidas y tantas cepas? ¿Cuál es el mecanismo si el virus no es un ser vivo? Bueno, ya explicaba en un momento de mi charla, explicaba que una persona infectada tiene más virus en su organismo que habitantes humanos del mundo, ¿no? Si nos ponemos a ver cuántos humanos mutan en los 7.000 millones de habitantes, seguramente encontraremos un montón de mutantes, algunos de ellos seguramente encontraremos dentro de la población política. Y esto es una cosa que sucede cuando las grandes poblaciones se expanden, ¿no? En los virus no son una excepción. Por otra parte, los organismos complejos tienen métodos para corregir las mutaciones. Los virus no tienen, muchos de ellos, estos mecanismos de corrección. Cuando se multiplica su ácido nucleico, no tienen mecanismos de corrección. Este virus, afortunadamente, tiene uno, y esto es importante porque otros virus RNA mutan a una tasa de mutación muchísimo más alta que esta. Otra cosa que sucede es que los virus a veces mutan y entran en lo que se llama catástrofe de error. A veces se produce una mutación que hace que el virus resultante no sea viable, porque tiene menos eficiencia en infectar la célula, porque tiene menos eficiencia en multiplicarse dentro de la célula, cualquier característica. Eso lo que hace es que se seleccionen solamente aquellos virus que son más viables. Es como si echáramos a correr 100 personas y viéramos, cada una fuéramos un mutante y viéramos quién llega primero a la meta. Pues ese que llega primero a la meta es el que se lleva la copa y el premio. Entonces, esa persona va a ser más fácilmente reconocida por su partner del otro sexo y reproducirse a su vez. Con lo cual, es lo que utilizan los virus. Los virus, aquellos que son más rápidos en reproducirse, más eficaces, se seleccionan rápidamente y de uno entre 1.000.000 resulta que en la siguiente ronda es 1 entre 10 y en la siguiente es 10 frente a 1. Va desplazando a otros virus que no son tan eficientes y eso es lo que hace que muten. Respecto a las vacunas, no todas las mutaciones tienen que ver con un escape de la respuesta inmune, solo unas pocas. Afortunadamente, los virus tienen secuencias muy concretas y pequeñas, cortas, para unirse al receptor y muchas veces mutaciones en esa región hacen que los virus sean inactivos. Y los anticuerpos que van a neutralizar el virus van específicamente frente a esa región. Con lo cual, solo una parte pequeña de los mutantes va a poder escaparse de los anticuerpos. De tal manera que es posible que haya que actualizar las vacunas, pero los coronavirus no son esas familias de virus a los cuales haya que actualizar muy frecuentemente las vacunas, a diferencia del virus de la gripe, que se tiene que actualizar cada año la vacuna estacional. Y José, finalmente creo tu lista de preguntas aquí, no sé si quieres rápidamente pasar una a una y dar una respuesta spot a las preguntas aquí, son frecuentes, ¿no? Empezando por la primera, ¿qué ocasiona la limitación en la producción de las dosis vacunales necesarias? Creo que ya está contestada. Sí, lo ha dicho en la charla, eso es la capacidad de bioreactores para producirlas, ¿no? La segunda, si las vacunas actuales tienen efectos secundarios, realmente las medidas de
seguridad son tan altas y la observación y el seguimiento que hacen las agencias regulatorias es tan exhaustivo que no se permite la comercialización de ninguna vacuna con efectos secundarios. Todos los descritos hasta ahora son efectos secundarios leves que pueden pasar por una fiebre de corta duración o por un ligero dolor de cabeza, pero son mínimos. La inmensa mayoría de las personas vacunadas no presentan efectos secundarios. Algunas que en desarrollo han presentado efectos secundarios han sido eliminadas de desarrollo. Hay algún caso en China de alguna vacuna que se ha eliminado completamente de las fases regulatorias. Si he pasado la infección de vacunarme, si te dan la oportunidad, hazlo. Lo que se ha visto es que cualquier persona vacunada, cualquier persona que ha pasado la infección cuando se vacuna, desarrolla una respuesta inmune potentísima, ¿de acuerdo? Es decir, es como un recuerdo inmunológico muy potente y por tanto va a reforzar tu estado de inmunidad frente a poder volverte a reinfectar. ¿Cuánto dura la respuesta inmune? Ya he contestado, no sabemos todavía. Necesitaremos tiempo para ver cada tipo de vacuna cuánto dura y eso también hará que se seleccionen determinadas alternativas vacunales frente a otras. Solamente, en la siguiente pregunta, solamente hay aparentemente un mutante que genera dudas sobre si hay que actualizar las vacunas y, como digo, la mayor parte de las compañías grandes que tienen vacunas avanzadas en desarrollo o en el mercado ya están actualizando, generando variantes de la vacuna para atajar el caso de que estas variantes resistentes a neutralización se diseminaran. Con lo cual tendríamos una actualización y una fase regulatoria muy rápida, puesto que simplemente se trata de una actualización del gen. ¿Es acertado el programa de vacunación actual en Europa? Yo creo que Europa se ha dormido mucho. Ha faltado una capacidad productiva en Europa que sí había en otros países. China la tenía Estados Unidos, por eso van mucho más rápidos en la vacunación. Europa, como siempre, no se pone de acuerdo en las inversiones, no se financian de manera directa las compañías farmacéuticas, a diferencia de Estados Unidos. Solo para dar una idea, Estados Unidos ha financiado algunas de las iniciativas vacunales con cantidades que a veces superan los 1.500 millones de dólares a las compañías para que desarrollaran la vacuna. Esto no se ha producido en Europa y, por tanto, las empresas no tienen una capacidad productiva suficiente, ¿no? Debería hacer reflexionar, considerando las pérdidas económicas que ha ocasionado la vacuna, la enfermedad, si no tenemos que hacer inversiones importantes para estar prevenidos y cortar lo antes posible una epidemia de este tipo, ¿no? Si tras la vacunación masiva volveremos a la situación de normalidad, la respuesta es sí, absolutamente. Una vez que tengamos inmunidad de rebaño, la diseminación de la infección va a ser mínima, se detectarán, tenemos los test diagnósticos actualmente muy puestos a punto, cosa que no teníamos al principio de la pandemia, no se hacía diagnóstico. No nos engañemos muchas veces con las cifras que nos dan de cuánta incidencia hay en una región u otra de España. Hay regiones que hacen masivamente test diagnósticos y por tanto dan más casos y otras que hacen pocos test y por tanto salen menos casos. Lo que no se busca no se encuentra. Por lo tanto es importante, hay que mirar los casos de hospitalizaciones y las defunciones respecto a 100.000 habitantes. Es lo que verdaderamente da cómo está una región y no el número de casos diagnosticados, ¿no? Y la última pregunta es para mí muy importante, ¿qué ha hecho cambiar esta enfermedad, el mundo de las vacunas? Lo ha cambiado todo. Primero ha permitido que tecnologías que todavía no habían sido validadas para producir productos farmacéuticos, como son las vacunas RNA, como son vacunas en ciertos vectores, etcétera, ahora se hayan validado y se hayan aprobado. Esto permitirá en un futuro desarrollar más vacunas con estas tecnologías. Y lo que es más importante, las empresas farmacéuticas han trabajado de la mano de las agencias regulatorias y en el plazo tan solo de un año, observando cómo iban los experimentos y no esperando esas agencias regulatorias a que la empresa generara un dossier completo y se tomaran 2 años en analizarlo, etcétera, lo que ha permitido es que caminaran de la mano y en un tiempo muy breve, en un año, se haya podido aprobar exactamente con las mismas garantías que las vacunas que tardaban 9 años. Otra cosa muy importante también en esta epidemia es que al haber tanto número de casos,
las fases clínicas 3 se han podido reclutar pacientes de manera muy simple y muy sencilla. Esto también es muy importante. Consideremos que si tenemos que hacer una vacuna frente a cáncer de cuello uterino, ¿cuántos pacientes tenemos que reclutar esperando que alguno del grupo del placebo se infecte por el papiloma y desarrolle un cáncer de cuello uterino? Esto dificulta mucho en las fases regulatorias. En el caso de epidemias como esta, hay tantos enfermos que es muy fácil sacar conclusiones del porcentaje de eficacia. Y creo que eso es más o menos la contestación. El que ha hecho cambiar es que estamos todos hablando ahora por internet en lugar de hacerlo en persona y habernos ido a tomar unas cervezas después, cosa que lamento enormemente porque esto es muy frío. Me gusta ver la gente que escucha las tonterías que digo y aquí, por desgracia, pues estamos alejados y es ciertamente frío, pero ya vendrá en tiempo Ángel, mira, te agradezco mucho y luego dejo a Alessandro que cierre un poco la conferencia. Muchísimo tu aportación, creo que ha sido súper interesante, la parte académica necesaria para entender y luego también las referencias al COVID y respuestas a las preguntas más frecuentes, ¿no? Creo que esto es una situación en evolución. Evidentemente, hemos visto muchas mutaciones, problemas de producción, dudas sobre el tiempo, la duración de la respuesta inmune. Todo esto creo que será un espacio que requerirá mucha atención, mucha inversión por parte tanto de la industria como de cada uno de nosotros en los próximos años. No creo personalmente que esto desaparezca del día a la mañana como efecto de la vacunación. Creo más bien que habrá mucho trabajo por delante en los próximos años para mantener al margen este virus, ¿no? Y prepararse para posible otras futuras pandemias que no nos pillen desprevenidos, ¿no? Sí. Por eso decía que era muy importante el desarrollar tecnologías que dieran una respuesta rápida y ha sido curioso también ver cómo los campeones en el desarrollo de las vacunas, en este caso, han venido de empresas de tamaño medio pequeño en lugar de las grandes multinacionales. Las grandes multinacionales lo que han hecho ha sido conveniar con las empresas pequeñas para poner en el mercado y producir a gran escala. Pero las empresas pequeñas son las que habían desarrollado las tecnologías adecuadas para responder a esto. Muy bien. Alessandro, ¿quieres? Sí, bueno, ha sido extremadamente interesante la charla. Quiero dar las gracias a José Ángel porque ha sido verdaderamente increíble. Y nada, quiero dar las gracias también a todos los asistentes, otra vez a Ryder. Y la única cosa que puedo decir es que espero que esta cañita que mencionaba José Ángel podemos tomarla muy pronto, muy pronto. Yo te tomo la palabra. Vale, prometido. Pues nada, gracias a todos y esperemos vernos pronto entonces. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias.